Diputado Nicolás del Caño. ¿Qué tal, Nicolás? Eduardo Serenellini, buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Hola. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bien, muy bien, gracias, Nicolás, muy bien. Bueno, importante lo que decía recién el diputado, a partir de todo lo que está ocurriendo, pandemia de por medio, etcétera, bueno, el funcionario, no importa de qué poder sea, más que nunca estará en actividad, ¿no, Nicolás? Sí, claro, nosotros hemos estado desde todo este año obviamente, pero Sí. ya con la pandemia del año pasado, presentando distintas iniciativas en relación a este tema de la emergencia sanitaria, obviamente, y todo lo que está vinculado, como la emergencia social, bueno, y además participando en distintas actividades donde hay sectores del pueblo trabajador que padecen las consecuencias, digamos, de esta doble emergencia o triple emergencia, si se quiere, y que, bueno, salen a realizar sus reclamos, a visibilizar distintas ¿A qué situaciones. te referís cuando decís ahí, triple emergencia, por ejemplo? ¿A qué te referís? No, digo a una emergencia económica, social y sanitaria. Me refiero a que hay un hecho innegable que la emergencia sanitaria agudizó, producto también obviamente de las políticas que se tomaron o de las políticas que no se tomaron para revertir la situación que ya se venía dando con el gobierno de Macri, de una profunda crisis, padecimientos de los sectores populares, pérdida del salario, las jubilaciones, pero que se profundizaron en este año, casi año y medio de gobierno del Frente de Todos, ¿no? Con la pandemia de por medio, pero a veces se justifica, ¿no? Decir, bueno, vino la pandemia, no se podía hacer otra cosa, no, se podrían haber tomado muchas otras medidas que no se tomaron y me parece que ahí está el kit de la cuestión de por qué hubo una improvisación, ¿no? De parte del gobierno y sobre todo, bueno, yo lo he charlado con ustedes, sobre todo hacia este año, cuando se debate el presupuesto 2021, allá por octubre del 2020, nosotros cuestionamos, inclusive le hicimos preguntas al ministro Guzmán en relación a por qué se eliminaba el IFE, por ejemplo, para todo el 2021, cuando la emergencia social no iba a dejar de existir el 1 de enero del 2021, por qué el presupuesto de salud tenía un recorte, y lo tiene al día de hoy, digo, después de la cantidad de muertes que ha habido por COVID Bueno, este año. de hecho no se contempló en el presupuesto la pandemia, o sea, no se tuvo en cuenta la pandemia. Exacto. Exacto, la respuesta que obtuvimos en aquel momento cuando dijimos, bueno, ¿por qué el paquete COVID desaparece, digamos, en el presupuesto 2021? Y nos contestó Guzmán y los diputados del oficialismo diciendo que bueno, que este año esperaban que no hubiese COVID, que se pudiera resolver con la vacuna, etcétera. Cosa que, a ver, ya en octubre del año pasado teníamos la segunda ola en Europa y sabíamos que venía esta situación para este año muy difícil y que implicaba tomar también medidas de restricción, por lo cual eso amerita tomar medidas para aquellas personas que tienen empleos informales, menores ingresos y demás, para poder paliar esa situación, ¿no? Diputado, ¿qué tal? Melissa Jofré lo saluda. ¿Qué tal, Melissa? ¿Cómo estás? Bien, quería consultarlo porque se está dando el debate en el Senado sobre este proyecto de ley que envió el gobierno para regular el tema de las restricciones sanitarias. Prontamente la iniciativa va a venir a la Cámara de Diputados y quería saber si, lo he estado leyendo, qué posición tiene el Frente de Izquierda sobre este tema. Bueno, mira, nosotros todavía no hemos debatido dentro del Frente de Izquierda. Lo que sí te puedo asegurar es que, así como está planteado, si bien hay un elemento que se podría considerar, que es el tema del semáforo epidemiológico, lo que sucede es que es un proyecto que tiene varios artículos donde se plantea la delegación de facultades en el Poder Ejecutivo, y eso nosotros lo hemos rechazado siempre. Es decir, no estamos de acuerdo con la utilización de los decretos de necesidad y urgencia, con que el gobierno tenga, por ejemplo, la potestad de prohibir las manifestaciones, las protestas callejeras, las protestas públicas. Eso si uno delega las facultades para tomar medidas que el gobierno considere, bueno, sin que se discutan en el Congreso, eso la verdad que nosotros no vamos a estar de acuerdo para nada con eso. Siempre lo hemos rechazado los DNU. De hecho, Juntos por el Cambio aduce ahora la cuestión de la delegación de facultades y superpoderes
pero muchos de los DNU que se utilizaron durante la pandemia por parte del gobierno fueron aprobados, ¿no?, por parte de Juntos por el Cambio, más allá de lo que digan ahora, y además que ellos también, ¿no?, han funcionado bajo su gobierno con decretos de necesidad y urgencia. Nosotros creemos que no, que tiene que haber un debate en el Parlamento, en el Congreso, de cara a toda la sociedad, y es lo que exigimos desde aquel 17 de marzo del 2020, cuando nos convocaron a la Casa Rosada por primera vez. Se lo dijimos al presidente, le expusimos nuestro planteo, nuestra visión, pero al mismo tiempo dijimos, bueno, todo esto queremos que se debata y se discuta de cara a la sociedad en el Congreso Nacional. Nicolás, ¿cómo le va? Fernando Fraquelli saluda. ¿Qué tal, Fernando? Muy bien. Nicolás, bueno, hoy yo la escuchaba a la secretaria Legal y Técnica, a Vilma Ibarra, en el Senado, y señalaba que de ninguna manera hay un exceso de facultades que el legislativo le otorga al Poder Ejecutivo, que principalmente se va a dar en los lugares o en las zonas, desde el punto de vista de la epidemia, que son declaradas como zonas rojas, ahí como para actuar. Pero más allá de eso, ¿ustedes ven que este DNU llega tarde al Congreso, no el DNU digo, sino el decreto llega tarde al Congreso, que al comienzo de la pandemia ya tendría que haber intervenido el Parlamento Nacional para discutir de qué manera, bueno, qué marco se le daba al accionar desde el punto de vista de los poderes ejecutivos, nacional o provinciales, al tema de la pandemia? Sí, Fernando, por supuesto. Nosotros, a ver, que hay un problema que, además de esta cuestión de, si leen el artículo 4, si mal no recuerdo, y hay otros artículos que los mismos proyectos plantean de forma muy clara la delegación de facultades. Veremos qué llega finalmente, si hay modificaciones o no en el Senado, pero digamos lo que hemos podido leer que se presentó inicialmente, nosotros creemos que ahí no hay un plan integral, como no lo hubo en toda la pandemia. O sea, el gobierno improvisó constantemente, y lo que sucedió es que estuvo a merced de esta lógica donde los laboratorios, un puñado de laboratorios más poderosos del mundo, son los que manejaron a Piacere el tema de la vacuna, por ejemplo. El tema de la liberación de las patentes. Bueno, ahora el gobierno habla porque lo dijo Biden en Estados Unidos, que por otra parte no hay ninguna acción concreta de parte del gobierno de Estados Unidos todavía para liberar las patentes. Nosotros lo dijimos hace rato. Recuerdo inclusive cuando lo sostuvimos en la votación, creo que fue en el mes de octubre, donde denunciamos la ley que se votó con todos los condicionamientos que planteaban los laboratorios, que la votaron en conjunto los distintos bloques, salvo el Frente de Izquierda. En aquel momento nadie hablaba del tema de la liberación de las patentes. El propio Ginés González García en febrero fue a una comisión de salud en una reunión, y a mí me contestó diciendo que eso era algo extremo, el planteo de liberación de patentes, y bueno, ahora supuestamente todos están con este tema, que no es un dato menor, digo, porque se apropiaron todos estos laboratorios del conocimiento científico. Mucho de ese conocimiento fue producido por instituciones públicas, universidades públicas, etcétera, y además recibieron financiamiento estatal en enormes porcentajes. Entonces, digo, ahí ese es un primer tema, ¿no? Cómo se posiciona frente a esto el gobierno, que ha sido realmente muy poco lo que ha dicho. Por otro lado, el tema de AstraZeneca, bueno, ahora se anunciaron la llegada de dosis de la vacuna que se fabrica aquí en la Argentina, pero este mes nada más murieron 10.000 personas por COVID. Nosotros venimos insistiendo ya desde principios de este año con la declaración de utilidad pública del laboratorio MAP100, propiedad de Hugo Sigman, que es el que fabrica el principio activo de la vacuna, para que se fraccionara y se envasara aquí en la Argentina. Nos decían en aquel momento que no se podía hacer, pero falso. Después la propia ministra Bisotti cambió y tuvo que reconocer lo que se sabía, que los científicos especialistas lo habían planteado. Hay laboratorios en Argentina que lo pueden llevar adelante. Bueno, el tema es la voluntad política, y después, en función de eso, se ponen todos los recursos necesarios para aumentar las capacidades de fraccionamiento y envasado en este caso. Ni siquiera se planteó un proyecto fuerte para una vacuna argentina. Los proyectos que se están desarrollando contaron con un financiamiento escaso. Digo, esto en un plano. En otro plano vos podemos hablar acá se habla del problema de la presencialidad o no presencialidad. Nosotros obviamente estamos de acuerdo con un semáforo epidemiológico, que se tomen recaudos sanitarios y demás, el tema de
suspensión momentánea de las clases mientras haya una cantidad de casos que lo ameriten, obviamente, con criterios más o menos objetivos que se pueden tomar de distintos países, pero acá no se plantea la garantía para toda la docencia, para los estudiantes, las familias, de dispositivos, ¿no? Que muchos no tienen. En el Gran Buenos Aires hay una cantidad, un porcentaje enorme que no cuenta con dispositivos, y en todo el país, para poder realizar las clases virtuales. La conectividad también es un grave problema, eso no está contemplado, es decir, hay una constante improvisación. Ahora, Nicolás, cada uno de estos puntos que, y es cierto, lo hemos charlado en más de una oportunidad desde que comenzó la pandemia, ¿en nada ustedes notan algún avance? Porque, digo, en algo, a lo mejor decir, bueno, acá sí se avanzó en relación a las escuelas, algo se avanzó en relación al aporte a empleados o a empresas. ¿Algo notan ustedes que se ha avanzado? Eduardo, sí. Es que, a ver, Eduardo, las medidas que se tomaron fueron insuficientes, digamos. ¿No? Que hubo una medida como el IFE, que nosotros en aquel momento dijimos que era insuficiente, lo cual era lógico, ¿no? Porque 10.000 pesos en su momento, ahora 15.000, pero restringido a 1 millón de personas, cuando en aquel momento fueron más de 9 millones de personas. Si vos tomás los países de la región, para no tomar los países de los países centrales, que tuvieron aproximadamente un 13% equivalente a un 13% de su producto bruto interno como gasto extra por el COVID en el 2020. Bueno, en la región Argentina quedó casi entre los países que menos dinero puso para enfrentar el COVID, ¿no? Alrededor de un 3,5, 4% de porcentaje del PBI. Bueno, por debajo de Chile, de Brasil, de otros países de la mayoría de los países de la región. ¿Y eso por qué? Porque justamente hay un plan del gobierno que era un plan de ajuste basado en los acuerdos con los especuladores privados, con el que arregló Guzmán y con el Fondo Monetario Internacional, con el cual todavía no hay un acuerdo, pero esa es la senda que se planteaba. Por eso ajustaron a los jubilados y a las jubiladas, que lo hemos charlado con ustedes, ¿no? Durante todo el año pasado, y la nueva movilidad, que también en el primer trimestre le robó a una gran parte de los jubilados un porcentaje con respecto a la inflación. Entonces, después el IFE, ¿por qué no hay un IFE hoy? ¿Por qué no hay un IFE para todas las personas que lo necesitan? Bueno, porque antes están los intereses de los especuladores, el FMI se le sigue pagando al Fondo Monetario Internacional los vencimientos que hay hasta ahora. Entonces, esos recursos para nosotros tienen que ir a los sectores populares, y que estas medidas limitadas, muy limitadas, que se han tomado, con un plan completamente improvisado, como te decía, con una improvisación, sean parte de un programa, un plan integral para que esta factura de la pandemia no la siga pagando el pueblo trabajador, ¿no? Sino que sean los grandes grupos económicos los que nunca pierden, los que tampoco perdieron la pandemia, los que realmente sean los que pongan en esta crisis. Diputado, aprovecho esta comparación que realizaba con otros países de la región, y uno de los países que también sufrió muchos casos de COVID es Colombia. Usted presentó un proyecto respecto de la situación que está viviendo hoy ese país. No sé si está en contacto con algún dirigente de allí, de Colombia, si sabe cómo está hoy la situación, sobre todo porque, bueno, fue tema de agenda, pero ahora está un poco corrido de la escena. Sí, mira, hubo una convocatoria nuevamente a un paro en el día de hoy, que esta mesa de diálogo que convocó el gobierno de Iván Duque no se llegó absolutamente a nada en el día de ayer. Entonces hay nuevamente una jornada de paro. Creo que la situación de Colombia muestra un poco lo que sucede en la región, ¿no? Cómo ha golpeado la pandemia a una de las regiones más desiguales del mundo, como es Latinoamérica, y que al mismo tiempo sufrió cientos de miles de muertes en la pandemia, y una consecuencia económica que profundizó todos los padecimientos que ya existían, ¿no? Por ejemplo, en Colombia hay millones de personas más que son pobres ahora que antes de la pandemia. El 42% de la población, un dato similar al de la Argentina. La desocupación alcanzó el 17%, entonces lo que nosotros recibimos de distintos sectores, distintos dirigentes y demás, es que hay un hartazgo que no es nuevo, ya venía del año 2019, con movilizaciones muy importantes, también el año pasado, en el 2020, en la pandemia, y ahora ha resurgido con muchísima fuerza un levantamiento popular donde
muchos lo comparan con los principales hechos históricos como el Bogotazo, y muy superiores a las movilizaciones de los años anteriores que se dieron, ¿no? Entonces me parece fundamental repudiar la represión del gobierno de Iván Duque, que ha dejado decenas y decenas de muertos, y de los grupos paramilitares, y también cientos de personas desaparecidas, heridos. Fíjate que es muy significativo que en un país como Colombia, donde en los últimos años asesinaron a más de 1000 dirigentes obreros de distintos sindicatos, campesinos, indígenas, estudiantiles, activistas socioambientales, en un país con ese terror que crean las fuerzas represivas y de los gobiernos, hay una juventud que diga ya no tenemos miedo, como lo dijeron en Chile, la juventud sin miedo que estuvo en las calles también allá en el 2019, ¿no? Me parece que es muy significativo, bueno, apoyar con mucha fuerza, eso es lo que planteamos en nuestro proyecto, el levantamiento del pueblo colombiano, que muestra un poco este panorama donde en América Latina no solamente están estos padecimientos, sino también estas rebeliones, esta muestra de que el pueblo ya está diciendo basta de esta situación. De todos modos, Nicolás, imagino, y hablando concretamente de nuestro país, mejor escucharse, llegar a la solución, llegar al diálogo, llegar al entendimiento para no llegar a esa instancia, ¿no? No, yo creo que en Argentina estamos viendo importantes luchas de la clase trabajadora, porque fíjate lo que sucedió en Neuquén, trabajadores de la salud, todo un año entero estando en la primera línea, viendo a sus compañeros que fallecían por el riesgo que corrieron salvando vidas. No tuvieron aumento en todo el 2020, ¿no? El gobierno de Neuquén no les dio aumento en todo el año. El acuerdo que hace la cúpula del sindicato para el 2021 era de un 14%. Frente a eso, bueno, estalló la bronca, obviamente, sobrepasaron la conducción sindical, el gobierno no atendía su reclamo y después de 40 días decidieron bloquear las rutas del petróleo. Es decir, bueno, si al gobierno no le importa la salud, los trabajadores y trabajadoras de la salud, sí le importan las ganancias de las petroleras. Entonces vamos a golpear en ese lugar estratégico del capitalismo argentino, y así, después de 22 días, con un apoyo social enorme, con el apoyo de la comunidad mapuche y de todo el pueblo de Neuquén, lograron un aumento muy superior a ese, porque terminó siendo del 53% aproximadamente, y lo que deja como símbolo. Lo mismo sucedió con los trabajadores vitivinícolas de Mendoza, que impusieron a través de también los autoconvocados, ¿no? Como Neuquén, se organizaron a través de autoconvocados. El sindicato tuvo que hacer un llamado a un paro de 48 horas, y los trabajadores realizaron piquetes en las puertas de la bodega. Acá hay una bronca que crece porque los salarios del trabajador vitivinícola es de 28.000 pesos. ¿Quién puede vivir con eso? Entonces, me parece que el problema, lo que vos señalabas, Eduardo, con respecto al tema del diálogo, el problema es que si se habla de parte de los gobiernos, de parte de los sindicatos o de cúpulas sindicales de diálogo, y siempre el resultado de esos consensos son negativos o contrarios a los intereses de las grandes mayorías populares, siempre contra los jubilados, siempre contra los trabajadores que están perdiendo, y bueno, evidentemente eso no es beneficioso para la mayoría. Se entiende. Gracias, Nicolás, gracias por el tiempo. No, por favor, gracias a ustedes. Gracias, hasta luego, hasta luego.